El mensaje de hoy es un mensaje, espero que sea un mensaje más práctico que otra cosa, ¿vale? Todo viene por una conversación que he tenido con un amigo hace un par de semanas, en la que me dice, bueno, estábamos hablando, ¿no?, de ciertas cosas, y entonces en la conversación sale que muchas iglesias están cambiando de local, ¿no? Cambian su local de reunión a otro, y bueno, todo porque habíamos estado en una iglesia que se cambiaba de local a otro más grande, ¿no? Y este chico muy acertado me dice, wow, cuando a mí un amigo pastor me dice, ¿sabes? Tenemos que cambiar de local porque ya no cabemos. ¿Sabes? Tenemos que cambiar de local porque tenemos 2 reuniones al domingo o 3, y entonces es la manera de, con menos esfuerzo, cubrir toda la necesidad, ¿no? En vez de tener que predicar 3 veces alabanza, 3 veces, pues hacemos una sola reunión y todo el mundo escucha el mensaje. Este chico me dice, cuando a mí un amigo mío pastor me dice esto, siempre le pregunto, wow, ¿cambiáis de local? Porque vuestras reuniones de oración están llenas. Y claro, yo me quedé un poco así, era una ironía, ¿no? Y él me dice, yo creo que lo verdaderamente, o la verdadera necesidad de cambiar de local, realmente es cuando la reunión de oración está llena, ¿no? Y me hizo pensar que lo que venimos diciendo durante mucho tiempo, y es que realmente el nivel espiritual de una congregación no se mide por cuánta gente viene a una actividad de un sábado por la tarde porque hay un concierto, o porque hay una barbacoa. Entendedme con todo esto, no es una crítica, solamente quiero ponernos en lugar, ¿no? O porque de repente hay... ¿Puedes darme aquella luz de atrás, por favor, Nazaret? Es que veo a Junior que está haciendo cosas raras y quiero tenerle controlado. No sé, no sé qué le pasa. Entonces, es cierto, y se dice esto y es verdad, ¿no? El nivel espiritual de una iglesia, el compromiso de los miembros de una congregación, no se mide porque hay un concierto el sábado por la tarde, o no se mide porque el próximo sábado... Haz así con la oreja un poco, ayúdame, ¿puedes hacer así con tu oreja? Sí. No se mide porque el próximo sábado esto va a estar lleno de motos y va a haber un concierto, no se mide por eso, aunque podéis venir. Se mide por el compromiso de oración, ¿vale? Porque la Iglesia ha entendido que aunque la oración es... Permitidme hablar así, no debería de hablar así, pero es cierto, aunque la oración es la reunión menos gustosa, ¿vale? Porque nos gusta más estar de pie, hablando con nuestro amigo, tomando algo y escuchando un grupo que puede ser cristiano perfectamente. Es mejor eso que estar de rodillas y clamando a Dios y doblegando nuestra carne y viniendo a decirle al Señor, hágase tu voluntad, ¿verdad? Pero la conversación con este chico iba por ahí. Él siempre dice, cuando algún amigo mío pastor de confianza me dice cambiamos de local, le digo, wow, enhorabuena, que no cabéis más en las reuniones de oración. Y por eso digo que mi mensaje de hoy pretendo que sea práctico, pretendo que nos haga entender qué es la oración. Quizás ya lo sabemos, ¿no? Aquí hay lectores de la Biblia, ¿no? ¿Cuántos leen la Biblia? Puedes levantar tu mano, sí, puedes levantar tu mano. Si lees la Biblia, te habrás encontrado alguna vez con el Sermón del Monte, ¿no? Te habrás encontrado alguna vez con Salmos. Te habrás encontrado con Hechos de los Apóstoles, cuando dice que la iglesia oraba junta. Entonces, lo sabemos, pero vamos a juntar parte de esos versículos que nos habla la palabra para enfocarnos a lo verdaderamente importante. A lo verdaderamente importante. ¿Sabes? Quizás la predicación de hoy no sea la mejor. Quizás la alabanza de hoy no sea la mejor. Quizás hoy no estemos todos. Quizás no has venido con tus mejores vestimentas. Quizás, pero no es importante. No es importante. Lo importante es todo lo que Dios va a estar haciendo y cumpliendo su voluntad. Y mi pregunta es, si tú quieres estar en el centro de la voluntad de Dios, ¿o te da igual? Esa es mi pregunta para esta mañana. Si quieres estar en el centro de la voluntad de Dios, ¿o te da exactamente igual? Y te voy a hacer una pregunta.
Imagínate que hay una persona que está necesitada de un consejo. Sencillo, ¿no? Todos deseamos con que Dios nos use, todos deseamos con que Dios nos ponga la oportunidad de poder hablar con alguien que está necesitado, quizás que está pensando en romper su matrimonio, quizás que está pensando en quitarse la vida, quizás está pensando en cosas así, y nosotros pensamos, ay Señor, cuánto me gustaría a mí que me utilizaras. Vale, ahora la pregunta es, tú estás orando y buscando a Dios en tu casa, tú estás leyendo la palabra, tú estás buscando a Dios para que te hable, tú estás buscando a Dios, y yo no estoy buscando a Dios, yo no oro, yo no leo, yo no tengo esa intimidad con el Señor. ¿A quién va a mandar el Señor a dar el consejo a esa persona? ¿A quién crees? ¿Al que le busca? ¿Al que tiene algo que dar? ¿Al que cuando camina, permíteme hablar así, cuando camina huele a Dios? ¿O a mí que huelo a rancio? Que solamente recibo un poquito los domingos que vengo, algunos, y casi ni tengo una relación personal con el Señor. ¿A quién va a mandar el Señor? Normalmente al que está buscando, al que está atento, al que ha entendido velad y orad, porque el tiempo es difícil. Velad y orad, porque vendrán tentaciones. Velad y orad. Buscarme, estar cerca de mí. Si yo fuera Dios, permitidme esta tan, ¿cómo decir?, grotesca comparación. Si yo fuera Dios, mandaría al que me busca, al que está conmigo, al que es capaz de arrodillarse por decir, Señor, salva a los perdidos. ¿Por qué? Porque esa persona es capaz de doblegar su carne, es capaz de decir, te necesito. Y yo creo que el kit de toda oración contestada está en te necesito, que es donde quiero llegar al final. Te necesito. A veces nos preguntamos cómo orar, Señor. Los discípulos se preguntaron, oye, Señor, Jesús, enséñanos a orar. ¿Cómo oramos? Y Jesús les dio una oración, ¿vale? Que a veces decimos que es una oración tipo. Yo no sé si es una oración tipo o un tipo de oración. No sé si me explico bien y me coges ese pequeño concepto, ¿vale? Porque luego nos dice que no tenemos que andar repitiendo como papagayos cosas. Vamos a ver todo esto. La pregunta es, ¿quieres estar en el centro de la voluntad de Dios? Tienes que doblar tus rodillas. Tengo que doblar mis rodillas. Y estoy seguro que es una asignatura pendiente para cada uno de nosotros, donde podemos dar más. Donde podemos dar más. ¿Vale? Así que vamos a empezar. Pretende ser lo más práctico posible. ¿Vale? Hay dos tipos de oración. La que se hace individualmente o la que se hace en grupo. ¿Sabías esto? Sí, ¿no? A lo mejor nadie te lo ha dicho, pero tú lo sabes. Que tú vienes a la iglesia y oras en grupo, y cuando estás en tu casa, oras en privado. Pues vamos a ver qué dice la palabra. Mateo, capítulo 6, versículo 6, Sermón del Monte. Pero tú, le dice Jesús a sus discípulos, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Vale, primer tipo de oración. Me invita a tener una relación personal con mi Dios. Hace muchísimos años conocí a un chico asiático, era de Laos, y vino de visita a nuestro trabajo con un chico de la iglesia. Empezamos a hablar y en la conversación yo le dije que Jesús era un Dios personal. Jesús es un Dios personal. Hablándole de esa relación personal que podemos tener con Él. ¿Sabéis lo que hizo aquel hombre? Se estremeció. Literal. Yo nunca le he visto a un creyente reaccionar así. Pero cuando yo le dije, mira, Jesús es un Dios personal, de verdad hizo un Dios personal. Asiáticos, personas que tienen tantísimos dioses, un Dios para cada cosa, y a veces cada cosa la dividen en tres y tienen otro Dios, y de repente escucha que es un Dios personal. Aquello hizo algo en su interior. Quizás, bueno, era un hombre religioso, ¿no? Está claro, para reaccionar así. No conocía a Jesús. Pero esto es lo que nos dice la palabra. Esto es lo que dice Jesús. Tú, en intimidad, en tu casa. O sea, no reduzcas tu vida espiritual única y exclusivamente a cuando estés en la iglesia. A cuando no quede más remedio, porque el que está dirigiendo te dice, levanta tus manos al cielo, vamos a leer un salmo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces hacemos
Permitidme esto, ¿vale? Como borreguitos hacemos lo que se nos dice. Aquí Jesús está diciendo tú, en tu casa, apaga tu televisión, deja tu Facebook, para más tarde, hombre, luego ya puedes usar Facebook. Deja el partido de fútbol. Os conté alguna vez, recuerdo llamar a un amigo mío, pastor, coge su teléfono móvil su mujer y me dice, no se puede poner. Y digo, bueno, le llamo más tarde, y dice, cuando termine el partido. Y le digo, ¿está viendo el partido? Y dice, no, está ayunando de partido. Le había entregado al Señor el partido de fútbol de su equipo favorito, era un Real Madrid-Barcelona, él era del Real Madrid, y había dicho al Señor, Señor, no voy a ver este partido. Es 1 hora y 45 minutos, los dos tiempos más el descanso, que me voy a ir a mi habitación y voy a orar, Señor. Y voy a orar. Esto es lo que Jesús estaba diciendo. Y tú, en intimidad, solo, sola, cierra la puerta de tu cuarto y donde nadie te ve, arrodíllate, humíllate delante de Dios, busca a Dios, lee tu palabra, háblale, que te hable. Ese es uno de los tipos de oración. Y otro tipo de oración, lo que hacemos aquí, cuando estamos los martes, y cuando nos congregamos los domingos, y cuando tenemos reuniones de jóvenes, y cuando estamos entre hermanos. Santiago 5:16 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que el Señor no dice o todo solo, o todo con gente. Nos invita a tener una relación continua con Él. Una relación continua. Así que acuérdate, 2 tipos de oración. Esto es práctico, ¿no? Es una enseñanza bíblica, pero es algo práctico. No es una revelación. No debe decir, el Espíritu Santo me habló esta mañana y me dijo, verás cosas que nadie verá, hay 2 tipos de oraciones. No, es algo práctico. Oro en mi hogar, oro en mi intimidad, oro en mi trabajo y oro también con mis hermanos. La pregunta, o otra de las preguntas que podemos hacernos es, ¿cómo orar? Señor, ¿y cómo oro? ¿Y cómo oro? ¿Sabes? Yo creo que hay algo que conmueve el corazón de Dios. Que conmueve el corazón de Dios. Muchas personas dicen, normalmente cuando empiezan a venir a la iglesia, ¿no? No, es que no levanto mi voz porque me da vergüenza. No, es que no levanto mi voz porque, claro, ¿qué van a decir? ¿Todos oráis tan bien? ¿Todos elegís unas palabras tan bien escogidas? ¿Sabes? Yo creo que hay algo que conmueve el corazón de Dios. Y es la sinceridad. Y es la sinceridad. Hemos visto a Anita ahora mismo, acercándose por aquí. ¿Qué te transmite, Anita? ¿Qué te transmite? No le vamos a preguntar a Tatiana porque es la mamá y claro, pues... ¿Qué te transmite cuando la ves? Ternura, sinceridad, dice lo que está en su corazón. Y lo de los niños, ¿cuándo es lo de los niños? Está como loca por cuándo es lo de los niños. Y sale de su boca lo que hay en su corazón. Y Jesús dijo, haceros como estos para poder heredar el reino de los cielos. Hay un dicho en la calle que dice que los niños y los borrachos son los que dicen la verdad, ¿verdad? La segunda parte olvídala, ¿vale? Jesús no dijo eso. Jesús dijo, haceros como niños y el reino de los cielos heredaréis. Haceros como niños. ¿Qué va a mover el corazón de Dios? ¿Qué va a mover la mano de Dios? ¿Unas palabras súper rebuscadas? ¿De alguien que sabe conjugar unas palabras perfectas y con un lenguaje altísimo? ¿O alguien que viene reconociendo que Él es Dios y que le necesita? Así que dice, y cuando ores, más sermón del monte. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y también en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para que les vean, para ser vistos de los hombres. Dice, de cierto os digo, que estos ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? ¿Qué les han visto? ¿Qué es lo que buscaban? ¿Ser vistos? Pues ya tienen la recompensa. Si yo oro para demostraros a todos lo bien que oro, Dios dice, ok, si ese era tu propósito, ya le tienes, ya todos han visto lo bien que oras. En cambio, si vienes, y aunque no sepas decir más que 3 palabras sinceras,
te derramas delante de Dios, dice que el Señor te recompensará en público. El Señor escuchará tu oración. Continuamos. Más sermón del monte, Mateo 6. Y orando dice, no uséis vanas repeticiones, como hacen los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Piensan que por su palabrería serán oídos. Después de esto, los discípulos le preguntan, Jesús, pues enséñanos a orar. Y Jesús les lanza, les enseña lo que normalmente se nos enseñó como una oración que teníamos que repetir una y otra vez. ¿Te acuerdas? Yo recuerdo cuando era pequeño, tenía algún examen, solía hacer dos cosas. Una, me iba a la catedral, le agarraba la coleta a la sirvienta de doña Urraca, le agarraba la coleta y le decía, no he estudiado, pero mi deseo es... Ok. Y luego me iba a casa y rezaba no sé cuántos Padres Nuestros seguidos. Eso es lo que me enseñaron. Me enseñaron a repetir y a repetir. Porque no tenía una relación personal con Dios. Lo único que hacía única y exclusivamente era de forma religiosa, bla, 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 bla. Como que mi esfuerzo, como que mi sacrificio, como que a ver si en vez de 10 soy capaz de rezar 30 y así apruebo, iba a mover la mano de Dios. Volvemos un poquito más atrás. Jesús, en el capítulo 6 de Mateo, en el versículo 9, empieza a hablar de cómo hay que orar. Empieza a enseñarles a los discípulos cómo orar. Pero repito, en el versículo 7 le dice, no repitáis vanas palabrerías, no uséis repeticiones, no estéis ahí como un disco rayado, ¿verdad? Así que entonces yo entiendo que esta oración que Jesús hace no era una oración tipo para repetir, era un tipo de oración en la que tenemos que aprender. En la que tenemos que aprender cómo orar. Y vamos a verlo. Dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación. Dice, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Si tú quieres coger esta oración y repetirla 30 veces, allá tú. La palabra nos dice, no uséis vanas repeticiones. No uséis vanas repeticiones. Pero cojamos esta oración y veamos qué es lo que Jesús estaba tratando de decirle a los discípulos. Y lo que Jesús estaba tratando de decirle a los discípulos es bien claro. En primer lugar, reconoce quién es Dios. Padre nuestro. Nuestro Padre. Dice la palabra que Israel reconocía que Jehová era uno. Y era su Padre. Jehová era uno. Y era su Padre. Y Jesús está diciéndoles aquí, reconoced que es vuestro Padre. No solamente eso, sino que está en los cielos. Lo está poniendo al Señor en un lugar. ¿Verdad? Hay una canción que dice, levantamos tu nombre en alto. Lo que Jesús estaba diciendo a los discípulos es, levantad el nombre del Señor en alto. Reconoced que es vuestro Padre, levantadlo en alto. Y le dice, santificado sea su nombre. ¿Quién es santo? ¿Quién es santo sino Dios? ¿Quién es santo sino Dios? Jesús está enseñando a reconocer a Dios. Y dice, venga tu reino. Venga tu reino, Señor. La Biblia termina diciendo, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven, Señor Jesús. El Espíritu y la Iglesia dicen, ven, Señor Jesús. ¿Qué mayor deseo hay en la Iglesia que ver al Señor volver en una nube? El Alfa y la Omega. El principio y el fin. Todo empieza con Dios y todo terminará con Dios. Todo empieza con Dios, el Alfa, y todo terminará con Dios, el Omega. Venga tu reino, Señor. Que se establezca tu reino. Que se haga tu justicia. Que tú reines por siempre, Señor. Que tú reines. Nos damos cuenta de lo que Jesús está tratando de inyectar en el corazón de los discípulos. Está tratando de decir una y otra vez, reconoced que Él, reconoced que Dios es el único. Continúa y dice, hágase tu voluntad en el cielo y también en la tierra. Jesús nos dice, oráis y oráis mal.
Porque pedís única y exclusivamente para vuestros propios deseos. Pedís y pedéis mal, porque solamente os preocupáis de qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito, qué es lo que a mí me da la gana. La palabra nos enseña a orar en el nombre de Jesús, ¿cierto? Y como buenos religiosos, a veces, permitidme esta licencia de decir esto, terminamos todas nuestras oraciones en el nombre de Jesús. Señor, tú sabes, mi esposa ya está mayor, ya no me gusta tanto como cuando éramos jóvenes. Señor, un autobús que pase. Y si ya la conductora del autobús fuese joven, guapa y soltera, en el nombre de Jesús. Permíteme, ¿vale? Estoy ironizando de una manera muy drástica. ¿Por qué? Porque pido para mí. Y Dios me dice, pero ¿cómo eres tan sinvergüenza? ¿Pero cómo se te ocurre pedir eso? Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, Señor, en el cielo y en la tierra. Eso es orar en el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús no es soltar cualquier burrada y terminar diciendo en el nombre de Jesús, amén, para que se cumpla. No. Orar en el nombre de Jesús es saber cuál es la voluntad o buscar cuál es la voluntad. ¿Tú crees que Jesús haría una oración así? ¿Tú crees que Jesús haría una oración como la que acabo de hacer del autobús? No. Busquemos cuál es la voluntad de Dios y oremos en el nombre de Jesús. Es cierto, tenemos autoridad para orar en el nombre de Jesús, porque nos fue dada, pero nos fue dada la autoridad para utilizarla en la voluntad de Dios. Continúa y dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. También nos está enseñando, les estaba enseñando a los discípulos a que es necesario que pidamos a Dios por nuestras necesidades. Claro que sí. ¿Por qué no? El otro día en la oración orábamos y le dábamos gracias a Dios porque casi le vemos más en los pequeños detalles, en esas pequeñitas cosas que decimos, es tan insignificante que hasta Dios está pendiente de ese detalle, que en las grandes cosas. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, porque todo es tuyo, Señor, y te necesitamos. Yo me sigo sorprendiendo, os lo digo de verdad, Eva lo sabe y algunos de vosotros lo he hablado, yo me sigo sorprendiendo cómo después de 20 y tantos años podemos seguir teniendo un negocio. No tengo ni idea de llevar un negocio. No sé. El otro día hablaba con Marcos Aldama, este hermano nuestro del Club de Motos, que algunos conocéis, y él es gerente de una empresa a nivel nacional, y el tío tiene un montón de capacidades, un montón de recursos, controla, sabe cómo mover fichas, cómo controlar gastos, ingresos, tal y cual, y me dice, ¿cómo lo haces? Y yo decía, cuando tengo gasto y cuando no gasto. Nadie me enseñó. Cuando tengo, sé que puedo gastar. Y cuando no, me tengo que ajustar el cinturón. Y yo me sigo sorprendiendo. Pero Dios nos habló hace muchos años. Dios nos habló hace muchos años y nos dijo que este trabajo iba a ser el trabajo que iba a servir para mantener nuestra familia y parte de nuestro ministerio. Hasta la fecha, como pastores, no necesitamos un sueldo, porque ese trabajo nos lo permite tener. No sé si me explico. Hay muchos pastores que tienen un sueldo y es legítimo, ¿eh? Es legítimo. Y os digo la verdad, muchas veces estamos trabajando, hay días que hacemos más cosas para la iglesia que para nuestro propio trabajo. Desde atender gente, tratar de organizar cosas, una llamada de una persona, y hay días... ¿A qué me refiero con esto? Padre nuestro, nuestro pan diario, dánoslo hoy. Y el Señor sabe lo que necesitamos. El Señor sabe lo que necesitamos. Es más, dice la palabra que incluso el Señor sabe nuestras necesidades antes de que se las pidamos. Claro, hay muchos espirituales que aprovechan esto para no orar. Y dicen, no, como el Señor ya lo sabe, hermano, no hace falta, no voy a venir a molestarle. ¿Sabes? Para el Señor no se aburra, no se canse, no piense que todo el mundo orando, todo el mundo pidiendo, no, como el Señor ya lo sabe, dejémoslo ahí. No, hombre, lo que está diciendo es que Él sabe todas las cosas, pero que se agrada. A que todos sabíamos que hoy iba a haber escuela dominical. Yolanda lo sabía, lo tenía preparado. Para que a todos nos ha gustado ver San Iranita diciendo, lo de los niños, lo de los niños. ¿Me explico? Lo mismo pasa con el Señor. El Señor sabe que necesitas zapatos. El Señor sabe que necesitas una palabra. El Señor sabe que necesitas un abrazo. El Señor sabe que necesitas ser perdonado. El Señor sabe que necesitas comer.
pero se agrada de que tú vengas y le digas, te necesito. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú le dices a Dios, te necesito, le estás poniendo en su lugar. Y yo creo que ese es el secreto de la oración. No tanto las repeticiones, como decíamos, sino ese es el secreto de la oración. Poner a Dios en su lugar. Continuamos. Dice, y perdona nuestras deudas, Señor. Perdona nuestros pecados. Aquellos errores que cometimos, aquellos deslices donde hemos patinado, aquellas cosas que no deberíamos de haber hecho, Señor, hicimos. Perdónanoslo. Porque necesitamos vivir en comunión contigo. No queremos ofenderte. No queremos deshonrarte. No queremos ofenderte. No queremos menospreciar lo que Cristo hizo en la cruz, que fue entregar hasta la última gota de su sangre para perdonarnos. Señor, perdona nuestras deudas. Y dice, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Jesús está haciendo un equilibrio, ¿verdad? Está diciendo, tú necesitas ser perdonado, pero también es necesario que tú perdones a otros cuando te ofendieron, cuando te hirieron. Así que lo que está diciendo el Señor aquí es, en la oración también necesitáis un tiempo de ser honestos, de ser cabales y de hacer una mirada hacia adentro. Así que no es perdona nuestras deudas, Señor, así como nosotros perdonamos nuestros deudas. No, es paro, busco, me pregunto a quién he ofendido, a quién he herido y a quién tengo que pedir perdón. Nos damos cuenta que quizás esta oración es algo más, ¿verdad?, que una oración tipo. Seguimos. Y no nos metas en tentación, Señor. No permitas que el mal se acerque a nosotros. No permitas que nosotros nos acerquemos al mal. ¿Por qué? Porque somos débiles. Porque todo lo que tenemos, dice Corintios, 2 de Corintios, lo tenemos dentro de un vaso de barro. Porque somos frágiles, Señor. No nos permitas acercarnos al mal. Líbranos de la tentación. Que no estemos al borde del pecado. Que no nos acerquemos tanto al pecado que terminemos cayendo. Señor, líbranos. Danos la fortaleza. Ayúdanos y danos la fortaleza. Y de nuevo dice, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Vale? Entonces, fíjate la diferencia de haber tomado 3-4 minutos, la que hayamos tomado, para desgranar esto y tratar de aprender cómo Jesús enseñó a los discípulos a orar. Hay una gran diferencia entre esto y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre nuestro. O sea, hay una diferencia tremenda entre de verdad tratar de derramar nuestro corazón o solamente repetir y repetir y repetir. La oración es un arma poderosa. La oración es un arma muy poderosa. Y la palabra lo dice. Y la palabra nos lo enseña. Dice que la oración del justo tiene poder. La oración del justo tiene poder. Hay ejemplos en la Biblia. Hechos 1:14. Por eso te decía antes que si eres lector de la Biblia, habrás leído el Sermón del Monte, que es lo que hemos visto hasta aquí, y ahora empezamos en Hechos de los Apóstoles a ver lo que sucedía cuando la iglesia oraba. Dice en Hechos 1:14, cuando está hablando de la primera iglesia, ¿verdad?, cuando dice que todo lo compartían, que eran uno, que buscaban al Señor, que leían las Escrituras, que se mantenían en la doctrina de los apóstoles, que estaban unánimes juntos. Y dice en Hechos 1:14, todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. ¡Wow! Todos estaban unánimes y dice, entregados de continuo a la oración. Y dice, junto con las mujeres, con María, la madre de Jesús, que también estaba allí, y con los hermanos de Jesús. Así dice Hechos 1:14. Estaban juntos, los discípulos, con María, con los hermanos de Jesús. Oraban, sabían lo importante que era la oración. También es cierto que no tenían una vida cómoda ni una vida fácil. En apenas un par de capítulos empezaron a ser perseguidos. Jesús acababa de morir. Se habían quedado solos. Después de estar 3 años con el maestro, codo con codo, cara a cara, de repente se encuentran solos.
Y necesitaban tener comunión con el Señor. Hechos 2:42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Utilizaban las armas que el Señor les había dado. Ellos habían visto a Jesús una y otra vez apartarse a orar. Ellos habían visto seguramente el sudor de sangre de Jesús mientras oraba, mientras estaba diciendo a Dios: la que me viene encima con este sacrificio. Señor, Padre, que pase de mí esta copa. Así dijo Jesús, ¿verdad? ¿Y cómo pasó Jesús ese tiempo? Orando, arrodillado, buscando al Padre. Necesitaba para enfrentar lo que tenía que enfrentar. Y los discípulos lo habían visto una y otra vez. Los discípulos lo habían visto una y otra vez como Jesús iba y oraba. Pedro en la cárcel, Hechos 4, versículos 23 y 31. Aquí hay algo muy curioso, hay un detalle. Dice que Pedro y Juan habían sido arrestados, ¿verdad? Y la iglesia estaba orando por ellos. La iglesia estaba orando por el apóstol Pedro, por el apóstol Juan. Y dice, es curioso, se mueve la tierra, se abren las puertas de la cárcel, salen de la cárcel y dice que van a la casa donde... Se van a la casa donde la iglesia estaba orando, donde estaban reunidos orando. Tocó la puerta, dice que era de noche. Toda la iglesia junta orando por Pedro. Toca la puerta, sale una niña a abrir la puerta, escucha la voz de Pedro, reconoce la voz de Pedro y dice que se puso tan contenta que ni abrió la puerta. Se dio la vuelta y corrió dentro de la casa a decirles a toda la iglesia: la oración que estábamos haciendo ha movido la mano de Dios. Pedro está fuera de la cárcel. Pedro está fuera de la cárcel. Y es tremendo. La iglesia, en vez de acomplejarse, en vez de esconderse, dice: vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y es orar. Orar. Y fijaros este pasaje. Dice que una vez que Pedro y Juan habían sido libertados, fueron a reunirse con sus compañeros y le contaron todo lo que los jefes de los sacerdotes y ancianos les habían dicho. Habiéndolo oído, oraron todos juntos. Nosotros hubiésemos hecho una fiesta, ¿que sí? ¡Guau! Que Pedro, que Juan, que están libres. Mira que les han dicho que nunca más hablen en el nombre de Jesús. Pero bueno, no os preocupéis, pues vamos a hacer una barbacoa para celebrar que están con nosotros. Dice aquí que lo que hicieron fue orar todos juntos a Dios y dijeron: Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Lo primero que hacen es reconocer quién es Dios. Nadie dice: ¿os acordáis que yo dije? Nadie dice: es que yo oré. Nadie dice: ya sabía yo. No. Se postran, se arrodillan y le dicen: Señor, tú que hiciste los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. ¿Qué están haciendo? Están poniendo a Dios en alto. Están poniendo a Dios en su lugar. Reconocían quién era Dios. A veces nosotros estamos preocupados cómo orar, cómo decirle a Dios que mis hijos, cómo decirle a Dios que mi trabajo, cómo decirle a Dios que necesito, cómo decirle a Dios que la iglesia, cómo decirle a Dios que aquel que no conoce. Pon a Dios en alto. Pon a Dios en alto. Cierra tus ojos y pon a Dios en alto. Señor, tú que hiciste los cielos y la tierra. Señor, tú que hiciste todas las cosas, ¿cómo no vas a poder tocar a mi marido? Señor, tú que hiciste todas las cosas, tú que eres el único digno de recibir la gloria, la honra y el poder, ¿cómo no vas a poder hablar a mis hijos? Señor, tú que hiciste, ¿cómo no vas a poder darme trabajo? Tú, Señor, tú eres el que está en alto. Y es tremendo porque vemos todas las situaciones en la Biblia, que hay oraciones, lo que hacían era reconocer quién era Dios. Hay un momento en la Biblia, no lo tengo anotado, pero hay un momento en la Biblia en el que dice que Aarón
Moisés y su hermano Aarón están camino del tabernáculo, y dice que iban pasando entre medias de las tiendas de campaña donde vivían los hebreos. ¿Y sabes lo que los hebreos hacían? Cuando ellos pasaban por el camino para ir hacia el tabernáculo, dice que todas las familias salían de sus tiendas, salían de sus casas y se ponían en la puerta en señal de respeto a lo que iba a suceder en el tabernáculo. En señal de respeto a que los sacerdotes se iban a acercar a Dios para pedir perdón, para buscar una palabra, para que la nube de Dios descendiera. Dice que todos salían con un respeto, con una devoción y honrando el nombre de Dios. Honrando el nombre de Dios. Yo creo que el kit no está en las palabras. Ese kit, ¿no? Se dice ese... No está tanto en las palabras. Está en la actitud de nuestro corazón. En la actitud de nuestro corazón. Y repito, volvemos atrás. Dios conoce lo que necesitamos. Y Él sabe lo que necesitamos. Pero le agrada escucharlo. Así que no te preocupes tanto por cómo orar. Y preocupémonos más por cómo venir delante de Dios. Y reconocer quién es. Hay una oración tremenda, hay un pasaje en Primera de Samuel. La mamá de Ana, la mamá de Samuel. Una mujer que era estéril, no tenía capacidad de tener bebés. Ya sabes que en aquel tiempo los hombres tenían más de una mujer. Y su esposo tenía hijos con otra mujer. Esto dice que humillaba una y otra vez a Ana. La humillaba cada 2 por 3. Porque ella no podía darle hijos a su esposo. Y dice que cuando subían a orar, normalmente una vez al año, no es una excusa para que ores una vez al año, era el momento de ir al templo, subían una vez al año al templo. Entonces dice, como Ana estuvo orando largo rato delante de Dios, Elí, el sacerdote, se fijó en su boca, porque dice que ella estaba orando mentalmente, ella no estaba emitiendo sonidos, oraba mentalmente. Y dice, no se escuchaba su voz, solamente se movían sus labios. Elí, el sacerdote, dice, creyó entonces que ella estaba borracha y le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar borracha? Deja ya el vino, mujer. Y le dice, no es esto, Señor, contestó Ana, no es que haya bebido vino ni licor, sino que me siento angustiada y estoy desahogando mi pena delante del Señor. ¿Cómo ora una mujer que no puede tener bebés? ¿Cómo ora una mujer que se siente humillada y avergonzada delante de la sociedad de aquel momento? ¿Cómo ora una mujer así? ¿Tú crees que estaba eligiendo las palabras? Dice, estoy derramando mi alma, estoy derramando mi pena. ¿Tú crees que esta mujer estaba eligiendo unas palabras preciosas? Yo creo que no. Yo creo que estaba dejando salir todo lo que había en su corazón. A veces vemos salmos un poquito heavies, A veces vemos salmos en los que los salmistas están derramando su corazón y lo escuchas y dices, wow, qué palabras más fuertes, ¿no? La oración de aquella mujer era una oración sincera, muy sincera, muy sincera. Y dice, no pienses que soy mala mujer, sino he estado orando todo este tiempo porque estoy preocupada y afligida. Y dice que Elí le dice, vete en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ella le agradece, se marcha y dice que se marcharon, comieron, dice que nunca más volvió a estar triste. A la mañana siguiente madrugaron y después de adorar al Señor regresaron a su casa en Ramá. Dice que Elcaná, que era el esposo de Ana, se unió a ella y el Señor tuvo presente la petición de Ana y dio a luz un hijo que le puso por nombre Samuel. ¿Crees que Dios no escucha nuestras peticiones? ¿Crees que Dios no escucha, no ve nuestra necesidad? ¿Crees que Dios va a cubrir tu necesidad por las palabras que elijamos?
No sé si me estoy explicando. Si digo las palabras adecuadas, Dios me va a responder, y si no digo las palabras adecuadas, no me va a responder. ¿Acaso si soy capaz de llegar a 100 Padres Nuestros, el Señor va a responder, pero si me quedo en 97 porque me quedé dormido, el Señor no va a responder? Yo creo que el secreto está en ser como niños, en venir delante de Él y ponerle en su lugar y en derramar nuestro corazón delante del Señor. Hay algo muy importante que le sucedió a Ana después de que el sacerdote le dijera, ve en paz, y que el Señor te conceda las peticiones de tu corazón. Dice que nunca más volvió a estar angustiada. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Nunca más volverá a estar angustiada. Y dice la palabra, y sean conocidas vuestras peticiones, vuestras oraciones, vuestros ruegos, con acción de gracias, con súplicas, con intercesión. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Eduardo nos ha guiado hoy. Señor, tu paz me dejas. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No estaba escrito este versículo en la Biblia cuando Elí le dice a Ana, ve en paz, hija. Y que Dios, el Dios de Israel, conceda las peticiones de tu corazón. No estaba escrito ese versículo. De hecho, tienen que pasar todavía miles de años para esto. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Así que te invito a varias cosas. 1, a que ores en privado en tu casa. 2, a que vengas a orar junto con la iglesia. Yo me agrado, ha habido una temporada que ha estado viniendo gente nueva a las oraciones. ¿Vale? Gente nueva, me refiero que los asistentes de los domingos, ¿no? los que nos vemos los domingos, han empezado a venir algunas personas a los martes. Y están siendo fieles, y están viniendo, y derramando su corazón, y viendo esa necesidad que como iglesia hay, que como sociedad hay, y que tenemos que ser luz. Venimos y oramos juntos. Así que lo primero que te invito es a que ores en tu casa, que tengas intimidad con el Señor. 2, a que seas parte de una iglesia activa en oración, como lo era la primera iglesia y leemos en Hechos de los Apóstoles. 3, a que no te preocupes por elegir tus palabras. No te preocupes por elegir tus palabras. 4, a que derrames tu corazón delante de Dios. Y 5, a que pongas a Dios en su lugar. A que pongas a Dios en su lugar. No hay cosa peor para un jefe, fíjate lo que te voy a decir, no hay cosa peor para un jefe que venga un empleado y le diga lo que tiene que hacer. No sé si me explico. No, es que usted se está equivocando, usted lo está haciendo mal, usted quién se ha pensado que es. Y a veces somos así. Venimos delante de Dios, Señor, te pido esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Y está bien, porque la Biblia nos dice que pidamos por las cosas. Pero el tema es la actitud. Si el empleado viene y dice, jefe, he estado haciendo como usted me dijo, o como tú me has dicho, depende de la confianza que tengas, y está bien, están saliendo las cosas bien, pero pensé si a lo mejor, haciéndolo de esta manera, ganamos tiempo y por lo tanto seremos más efectivos. Habría posibilidad de probarlo. Tú le estás diciendo a tu jefe que quizás hay otra forma mejor, pero le estás dejando en su lugar. Usted es el jefe y usted decide. Entiéndeme, ahora venimos delante de Dios, ¿verdad? Y a veces le decimos a Dios lo que tiene que hacer. Tenemos que venir delante de Dios y reconocer que Él es el jefe. Que Él es el jefe. Cuando vemos un niño que le impone a sus padres las cosas, ¿qué decimos? Qué mal educado. Pero cuando vemos un niño que se acerca y le pide a su papá o a su mamá algo, al final termina sacándolo igual, porque lo terminan sacando lo que quieren, más o menos. Pero, papá, ¿me compras? Papá, me gustaría. Papá. Ora en privado. Únete a tu iglesia para orar. No te preocupes por tus palabras. Derrama tu corazón y tus necesidades delante de Dios. Y 5, reconoce cuál es el lugar de Dios. Señor, vengo a orar porque te necesito. Estamos reconociendo dónde está Dios. Señor, vengo a orar porque solo no puedo. Estamos reconociendo el lugar de Dios.
Señor, vengo a orar porque tú eres mi Dios. ¿Y a quién le voy a pedir sino a ti? Estamos reconociendo dónde está Dios. Yo creo que son 5 cosas prácticas. Podríamos sacar más, podríamos sacar muchas más. Pero creo que son 5 cosas prácticas, muy prácticas. Y te digo una cosa. Ojalá dentro de un tiempo tuviéramos que cambiar de local porque nuestros martes está lleno hasta arriba. Bueno, aunque ahora con lo que estamos currando, casi mejor esperar un poco. ¿Eh? Espero haberte transmitido un poquito de pasión por hacer lo que tenemos que hacer. Y vamos a esforzarnos en la alabanza. Y vamos a esforzarnos en las predicaciones. Y estamos ahora hablando con un chico que posiblemente venga, que él es músico, a ministrarnos. Y vamos a hacer cosas chulas que nos animen, sí. Pero no podemos olvidarnos de lo que verdaderamente importa. De una iglesia que tiene que clamar a Dios, porque hay un mundo que se pierde. Así. Así. ¿Oramos?